Bueno, muy buen día a todos. Espero que se encuentren muy bien y que estén disfrutando un poco de este Exacta Summit sobre Academy. Para nadie es un secreto que, pues, a la hora de elegir práctica profesional y a la hora de elegir una empresa en donde vas a realizar esta etapa tan importante de tu vida, que es tu primera experiencia profesional, uno como estudiante se llena de dudas y puede llegar a preocuparse cuál puede ser la mejor opción. En este caso, les voy a contar mi experiencia de cómo fue ser practicante en Exacta y cómo está siendo ser desarrollador junior en Exacta. Mi nombre es Juan Carlos Rubio Coello y les voy a mostrar un poquito de mi experiencia como practicante en Exacta. Pero antes de todo esto, quería contarles un poco de mi historia, de quién soy yo, sí, de quién es la persona que les está hablando delante de esta cámara. Para empezar, lo notarán por mi acento, soy colombiano. Soy de soy de la costa colombiana, pero me crié en los llanos. Para los que estén en la llamada, en el evento y sean de Colombia, nací en Barranquilla y me crié en la ciudad de Villavicencio y me vine a estudiar mi universidad a la capital. Eso es como un poquito de mi contexto. Tengo raíces brasileras por parte de mamá pero por parte de papá sí, 100% colombiano. Desde chiquito fui un niño muy, muy curioso, apasionado por todo lo que pudiese, eh, todo lo que pudiese desarmar, todo lo que pudiese descubrir nuevo. Y poco a poco fui enfocando eso hacia crear nuevas cosas, hacia buscar cosas nuevas en el universo y entender de alguna manera cómo está hecho todo. Así fue como elegí estudiar ingeniería informática, que es como se llama la carrera en mi universidad, que también es ingeniero de sistemas, que es el cargo que hoy en día, es la carrera que hoy en día me permite desarrollarme como desarrollador junior en Exacta. Por cosas de la vida, nunca toqué la programación hasta que tuve 17 años. Cuando tuve 17 años, lo primero que hice, la primera cosa de programación súper avanzada para mí en ese momento fue hacer una página en HTML súper básica, sin CSS, sin nada que la pusiera linda, nada. Era una página en blanco, súper plana, con texto. La hice con un compañero del colegio de ese momento, que a día de hoy también es desarrollador. Y luego conocí mi universidad, que se llama la Universidad de La Sabana, acá en Colombia. Es una universidad que cuenta con este enfoque diferente de ingeniería informática, eh, en el que nos entrenan para entender más el negocio y no nos entrenan para un desarrollo en específico, sino nos entrenan para entender, como lo dije, las necesidades del cliente y adaptar nuestras capacidades a, a lo que pide ese cliente en ese momento. Entonces sabemos entender el negocio y sabemos entender el desarrollo como tal. Acá me ven jugando Ultimate, fui parte del equipo, pues ya estoy graduado. Fui parte del equipo de Ultimate durante mis últimos 2 semestres y nada, creo que fue un deporte que me enseñó a entender muy bien y a enfocarme a la hora de elegir mi práctica. Entonces lo que les estaba contando, llegamos a noveno semestre y nos ponemos a pensar, eh, ¿ahora qué? ¿Qué debo hacer con mi vida? ¿Qué empresa debo elegir? ¿Sobre qué área me debo ir? Porque en las universidades nos brindan un panorama muy amplio sobre lo que es nuestra carrera o lo que va a ser nuestra profesión cuando lleguemos a graduarnos. Pero realmente muy pocas universidades nos enfocan a decirnos como desde ciertos semestres tempranos para que cada quien elija lo que le gusta. Entonces, cuando llegamos al semestre en el que tenemos que elegir en qué empresa vamos a hacer nuestra práctica o en qué área vamos a hacer nuestra práctica, puede llegar a haber muchas dudas y muchas confusiones porque pues siempre hay muchas opciones, siempre hay diferentes áreas y más en una carrera como la nuestra en la que ámbitos para trabajar hay un sinfín. Entonces, pues creo que es válido afrontar esta pregunta y preguntarnos a ver, qué se debe hacer en ese momento. Yo no les voy a decir es, que fue fácil para mí en ese momento. Me llené de dudas, me llené de incertidumbres, pero
creo que tuve un punto de partida, tuve unos puntos de partida que fueron estos 5 a la hora de elegir mi práctica profesional. Lo primero, lo que estaba sobresaliendo, o sea, mi prioridad número uno a la hora de elegir mi práctica era el crecimiento profesional. Les quiero contar que tuve una experiencia de trabajo con una startup cuando estuve más o menos en séptimo semestre, de sexto a séptimo semestre, fue en la transición, y para esa empresa trabajé 10 meses. Cuando me doy cuenta, cuando hago retrospectiva de que llevaba 10 meses en esa empresa, me di cuenta de que no había crecido nada como profesional. O sea, llevaba mucho tiempo trabajando en esa empresa y no sentía un crecimiento, no sentía, además de haber tenido contacto con algunos clientes y haber desarrollado algunos proyectos, no sentía un crecimiento como profesional. Entonces ahí fue cuando tomé la decisión de renunciar a esa empresa y empezar a buscar una práctica profesional donde mi principal prioridad era el crecimiento profesional. Creo que esto es algo que debemos tener en cuenta todos, porque como les dije, para muchos la práctica profesional es su primera experiencia profesional y, y uno debe aprovecharla al máximo para crecer y volverse y aprender de las personas que está rodeada y volverse aún mejor en lo que uno hace. Mi segunda prioridad fue el trato humano. En mi universidad, pues tenemos como el sello de que tenemos siempre pensar en el humano, o sea, no por ser informáticos queremos reemplazar a todo el mundo y demás. Entonces el trato humano es muy importante saber que desde que inicia tu proceso de selección hasta que te llega el momento de que te contraten o que desafortunadamente no cumplas con los requisitos para que te contraten, durante todo el proceso siento que es muy importante que te atiendan personas independientemente de su cargo. Entonces, en Exacta, precisamente desde el primer momento yo sentí eso, que estaba tratando con personas. Desde el primer momento que tuve la llamada con la primera reclutadora, la entrevista con la chica de recursos humanos de Bogotá, la entrevista técnica que curiosamente me la hizo Alejo Carvajal, el que acaba de dar la charla. Luego las posteriores entrevistas con gerentes y demás. E incluso cuando entras en Academy, saber que todos los coaches te tratan como persona y no te tratan como una máquina y te exigen resultados. Como lo decía Alejo, en Exacta tienen en cuenta los tiempos y entienden que cada persona tiene un ritmo diferente de aprendizaje y esto creo que es fundamental a la hora de que uno se sienta cómodo en una práctica profesional y al mismo tiempo eh, potencia el crecimiento profesional que uno puede llegar a tener. Por otro lado, la experiencia relevante. También creo que es un punto clave a la hora de elegir una práctica profesional porque no solo toca pensar de que voy a trabajar para una empresa o voy a estar en esta gran empresa, no. ¿Qué voy a hacer en esa gran empresa? ¿Qué voy a aprender? ¿Qué voy a desarrollar? ¿Qué habilidades nuevas puedo adquirir de esta nueva experiencia que voy a asumir? Entonces, siento que también va muy ligada del crecimiento profesional, esa prioridad. Como les contaba, por eso fue mi prioridad principal, porque siento que va ligado a todo. Entonces, en Exacta, siguiendo la línea de contarles un poco mi experiencia, tuve experiencia relevante, ya que pues no solo en Academy, todo lo que aprendemos no lo ponemos a prueba y lo aplicamos en alguna entrega, sino que cuando pasamos a proyectos internos, pasamos básicamente a aplicar todo lo que reforzamos y lo que aprendimos en nuestras universidades. Entonces, es una experiencia relevante donde utilizas tecnologías que están en auge, donde trabajas metodologías ágiles, que es algo importante para cualquier desarrollador a día de hoy. Entonces, como que es experiencia del mundo real. Incluso que cuando ya estás listo para pasar a cliente, pues no te cuesta tanto la transición porque ya tuviste más de 6 meses donde experimentaste eh, este mundo real del trabajo de los desarrolladores. Por otro lado está el ambiente del trabajo que estaba ligada al trato humano. En Exacta se vive un ambiente de trabajo tranquilo, se vive un ambiente de trabajo donde te entienden como una persona que tiene sus dificultades, se vive un ambiente de trabajo en el que tienes compañeros
que siempre están para ayudarte. De hecho, me acuerdo muy bien mi primera reunión de Academy, bueno, de Triple I, que ya les contaré un poco qué es. El consejo que me dieron tanto el coach como los chicos que ya llevaban en Academy un buen tiempo, me dijeron pregúntenle al que sea, que siempre se les va a recibir bien, siempre se les va a responder bien. Entonces, desde el primer momento que estás en Exacta, sientes ese ambiente de trabajo, sientes que vas a estar tranquilo, que no es un ambiente pesado, donde no te gusta hablar con tus compañeros, no. Yo puedo abrir mi correo institucional o incluso el chat institucional, empresarial, y puedo escribirle a cualquier persona con cualquier duda y estoy seguro que esa persona me va a responder de la mejor manera. Y finalmente, pero no menos importante, la posibilidad de contratación. Lo, lo fundamental de Exacta, y creo que es un gran punto a favor, es que no aprovechan las prácticas para tomar chicos que tienen un gran conocimiento y grandes capacidades técnicas para tener mano de obra barata. No, Exacta lo que hace es formarnos como desarrolladores para que al final de nuestro proceso en Academy podamos entrar a una relación de dependencia, a ser empleados directos de Exacta. Y creo que esto es uno de los mayores hits que puede ofrecer de Exacta a un estudiante universitario. Y es tener la tranquilidad de que si haces las cosas bien, de que si trabajas bien, de que si muestras tus capacidades, al final de todo tu proceso de crecimiento en Exacta y en Academy, puedes llegar a ser un desarrollador junior. Bueno, como les contaba, desde el primer día en Exacta me sentí bienvenido y me sentí parte de la familia. Este fue nuestro regalo de bienvenida, donde me decían bienvenido a bordo. Fue un día lleno de emociones, lleno de felicidad. Eh, en el, en la cajita venía una taza para café, la gorra que tengo puesta, venía un mousepad y venía un detallito. Fue algo muy chévere sentirte bienvenido. Ese mismo día nos entregaron nuestros equipos. Exacta te equipa con todo lo que necesitas para trabajar, entonces no tienes que preocuparte por, digamos, todos sabemos que algunos programas de desarrollo pueden llegar a consumir muchos recursos y desgastar el disco de tu equipo, entonces no, Exacta te provee con todo lo que necesitas, pantallas, mouse y demás. Entonces creo que eso también es un hit a la hora de elegir nuestra práctica. Ese mismo día conocí parte del equipo de Exacta y parte de los chicos que entraban a hacer prácticas conmigo. En este caso, pues yo al ser de la oficina de Bogotá, pues conocí a los chicos de Bogotá, pero más adelante tuvimos una reunión eh, en la que conocí a todos los chicos que estaban entrando de otras partes de Latinoamérica, porque como lo sabemos, en Exacta tenemos sedes en Perú, pues, en Argentina, que es la principal, Uruguay. Entonces, conocí a todos los chicos y no solo los de Academy, sino también todas las personas que estaban ingresando nuevas en Exacta. Me pareció muy bonito esto porque ese día nos mandaron un desayuno a la casa, fue súper lindo y además fue como realmente de sentirnos parte de la familia y de como no son solo pasantes, sino ya son parte de nuestra familia y esperamos que sean nuestros desarrolladores. Como lo decía Alejo, Academy forma desarrolladores, crea desarrolladores y creo que es una de las tareas y labores más bonitas de Academy. Ahora sí les voy a contar cómo fue mi experiencia de Academy. Para los chicos de Colombia, pues conocen que las prácticas en Colombia duran 6 meses, entonces fueron 6 meses de aprendizaje. Eso, así defino yo mis 6 meses en Exacta, no solo aprendizaje técnico, sino un aprendizaje emocional y humano muy bueno. Voy a empezar por la triple I, que es la inducción inicial intensiva, que era un poco de lo que nos estaba mostrando Alejo, eh, en la cual nos dan unos temas donde todo nuestro conocimiento, reforzamos todo nuestro conocimiento y vamos aplicándolo en unas entregas que ellos nos van calificando y además que es la primera vez que para muchos vamos a pasar por un pull request, que es donde vemos nuestro código sometido a un examen de alguna manera y aprendemos muchas cosas sobre código limpio, que hace parte del software de calidad que es marca en Exacta. Entonces creo que también es muy chévere vivir esa experiencia. Luego de que pasas por la triple I, tienes aplicaciones internas, o sea, pasé a aplicaciones internas en una aplicación que se llama Desarrollo de Mandos Medios, Sistema de Gestión de Mandos Medios, es el nombre oficial. Y básicamente ahí
pude aplicar todo lo que ya había reforzado en la AAA. O sea, y además me encontré con muchos compañeros que ya habían estado en la AAA conmigo, solo que ellos salieron un poquito antes. Entonces fue volver a encontrarme con ellos y con gente nueva. Y además hacer un intercambio cultural porque mi equipo no, de hecho en este momento soy el único colombiano de mi equipo. Entonces como que conocer otras culturas, hablar con ellos, trabajar con la diferencia horaria incluso. O sea, todo esto son cosas que le brindan a uno un bagaje cultural, una experiencia muy chévere, que en lo personal estoy muy contento. A día de hoy sigo en esta aplicación y estamos a punto de salir con el demo. De hecho, estoy muy nervioso por eso. Sería mi primer demo profesional. Y finalmente, antes también está la etapa donde sales a cliente, solo que yo no he llegado al tiempo para salir a cliente, pero finalmente está el momento en el que paso a ser empleado directo de Exacta, dejo de ser un pasante y paso a ser empleado de Exacta. Esto también fue un proceso súper limpio en el que me explicaron qué era lo que iba a pasar, me explicaron cómo iba a ser la evaluación de mi rendimiento, todo súper limpio, como lo explicó Alejo, pero ya enfocado al estudiante. En la I tuve como más o menos este plan de aprendizaje, esta ruta de aprendizaje. Yo entré como desarrollador Java React. Entonces, pues así se me hizo una ruta de aprendizaje. Para empezar, tenemos, o sea, esto es lo primero que nos enseñan y es que es un daily. Para muchos hemos leído que es un daily o en alguna clase hemos visto que es un daily, pero ya vivirlo y entender que es una reunión cortica de 5, máximo 10 minutos en la que expliques qué es lo que estás haciendo, si te está bloqueando algo. Siento que entrar en esa dinámica es súper chévere y no sé, como que brinda una experiencia de realismo desde el primer día que entras a ser pasante. Luego, lo que les mostraba Alejo, nos enseñan un poco de Git para hacer un pull request, para hacer un merge, para hacer diferentes, para aplicar los diferentes comandos que nos permite este versionador. Luego reforzamos todo lo que tenga que ver sobre programación orientada a objetos. También nos dan una documentación súper completa donde cualquier vacío que nos haya podido quedar de la universidad sobre polimorfismo, encapsulamiento y demás, pues se puedan rellenar y nos estemos formando de la mejor manera. Luego, como les mostraba Alejo, también se nos enseñan los patrones de diseño, que es algo que en mi caso venía bastante flojo acá. Esto fue como una demora para mí, pero nada, fue también un aprendizaje. Luego Java, que pues era mi core de backend. Y en este punto teníamos nuestra primera entrega. O sea, entre Java y base de datos teníamos nuestra primera entrega. Luego pasábamos a base de datos. En mi caso estoy utilizando MySQL, pero pues uno puede utilizar la base de datos relacional que mejor maneje o sea, el programa te da documentación para entender cualquier base de datos relacional y simplemente es aplicarla. Luego, utilizar el framework de Spring, que también es algo muy utilizado hoy en día y que casi todas las empresas están pidiendo para el desarrollo de backend. Luego el API REST. Ah, bueno, con el Spring acá tenemos otra entrega. Luego el API REST, donde construimos todo lo que llamamos endpoints, que es básicamente lo que nos brinda la comunicación entre el frontend y el backend. Y acá tenemos otra entrega. Finalmente, antes de pasar a React, tenemos el frontend donde nos enseñan HTML, CSS y JavaScript muy básico, o sea, se refuerza todo y toca crear pues el frontend de la entrega de entre estos dos temas. Y finalmente eh, es React que pues era el core de mi frontend. Y después de todo esto hay una última entrega donde ya se incluye todo. Como con esta ruta quiero, y porque mencionaba que en algunos me costó más que en otros, quiero de nuevo citar a Alejo en el proceso que dice que Exacta entiende que cada persona tiene su proceso. Entonces, evidentemente,
si yo me demoraba más en esto, pero yo sabía que en Java me iba a ir mucho más rápido y en base de datos también. Entonces, como que nunca me sentí presionado por parte de los coaches, sino simplemente sentí un acompañamiento y un apoyo por parte de ellos. Incluso en las entregas que les contaba, también hay bloqueos y demás. Pero como decía Alejo, si uno llegaba con una idea clara donde los mentores, eh, ellos le ayudan a encaminar a uno, no le hacen el trabajo, pero le ayudan a encaminar a uno mejor la idea y uno podía llegar a la solución con mayor agilidad. Y como les decía, no fue solo un crecimiento técnico, tuvimos muchas reuniones de esparcimiento, de conocer al equipo. Bueno, de hecho, acá estamos Alejo y yo. Tuvimos acá una pequeña after office. Acá esta fue la reunión de fin de año. Son espacios donde pues nos podemos divertir, podemos salir un poco del ambiente laboral y podemos conocernos como personas, además de profesionales, porque yo sé que trabajo con gente muy buena en nuestro ámbito, pero además estoy feliz de saber que trabajo con buenas personas y creo que eso no tiene precio. También se preocupan por nuestra salud, tanto mental como física, aunque trabajamos desde casa. Podemos venir a la oficina, yo en este momento me encuentro en la oficina, pero pues la mayoría de los trabajadores hacen su trabajo desde la casa y tenemos charlas para manejar la ansiedad, para manejar nuestra postura y demás cosas como todo lo ergonómico para que pues no suframos, no sé, de, de síndrome de túnel del carpio o problemas de la vista y demás. Tenemos nuestras pausas activas programadas en nuestro calendario todos los días. Tenemos dos pausas activas a las 10 y a las 2 de la tarde. Tenemos pausas activas donde entramos y hacemos nuestro proceso de soltar un poquito todo el estrés del día y estirarnos un poco porque, pues, como sabrán, nuestro trabajo es sentados. Además de el sinfín de beneficios que nos ofrece Sacta al ser empleados. Ahora, les voy a contar un poco de cómo fue mi proceso de vinculación y la relación de dependencia. Primero tuve una entrevista teórico-técnica con uno de los gerentes. No es un examen, sino es una charla súper tranquila de qué aprendiste, qué no aprendiste, cómo te sentiste. Es algo, es más que un examen, es como una conversación donde te preguntan cómo te fue. Y a partir de lo que tú les dices, te hacen preguntas y tú simplemente tienes que responder. También es un proceso que desde mi parte se vio súper limpio. Después de esto me dieron un feedback. Ah, bueno, en Exacta desde que somos practicantes nos asignan un mentor, que es una persona de un seniority mucho más alto y siempre nos está acompañando, nos está diciendo qué podemos hacer, qué podemos aprender eh, y demás. De hecho, mi mentor siempre me está recomendando cursos. Exacta tiene toda una plataforma de cursos y cursos que utilicé y que estoy utilizando a día de hoy, como hice un curso de React para perfeccionar mis habilidades en Redux, o hice un curso, ahorita estoy haciendo un curso de contenedores en Docker. Entonces, siempre son cosas que le aportan a uno como profesional y que uno puede aportar al proyecto. Luego tuve una evaluación por parte de mi líder y mi mentor. Eh, También esto es súper limpio y al final de todo te dan el feedback y te dicen en qué puedes mejorar, esté muy bien y, y qué resultados da tu evaluación. Y finalmente, a partir de estos dos aspectos, Exacta tiene todo un plan de carrera en el cual te tienen que escalonar y te tienen que preguntar, o sea, sí, tienes que saber en dónde quedaste. Entonces, digamos, en mi caso, gracias a que tuve muy buenos mentores y muy buen equipo de trabajo y que aproveché todos los recursos que me daba Exacta, quedé como un desarrollador junior Q3. Cada puesto en Exacta tiene de Q1 a Q5. Entonces yo pasé de ser un practicante a estar en la mitad de mi rol. Y finalmente, pues Exacta me hace la oferta formal de contrato y yo firmo. Feliz. Y creo que eso sería todo. ¿Alguna pregunta? No sé, Lole, si hayan preguntas por ahí. Juan, muchísimas gracias por la exposición. No, las fui contestando todas las preguntas porque no eran particularmente para vos. Digo, ¿Ok? seguimos recibiendo preguntas sobre el programa, sobre cómo contactarse con nosotros y demás. Por eso las fui contestando. No sé si alguien particularmente le quiere hacer alguna pregunta a Juan sobre su visión. Creo que es el más importante también para ustedes, ¿no? Porque es la visión de ustedes.
Si bien Ale habló como coach, ahora va a hablar John más como líder. Eh, Juan, perdón, es ustedes en la posición en la que se ingresaría y cómo lo estarían viviendo. Eh, Solo aclarar, no escribimos nada, muy linda exposición, Juan, no escribimos nada de lo de Juan, salió todo de él, porque estuvo muy buena toda la parte que hablaba de exacta, obviamente, y demás. Bueno, acá tenemos una pregunta de Juan Sebastián. ¿En qué proyecto habías participado antes de entrar en Exacta? ¿Y qué conocimientos tenías? Sí, bueno, listo, gracias Juan Sebastián por la pregunta. Antes trabajé para una, es que no sé si puedo dar nombres, pero bueno, estuve en un proyecto Sí, en el sí. que, sí puedo dar nombres. Antes de Exacta, sí. No, no, listo, bueno, trabajé para una startup que se llamaba Tunnel. Es una startup que básicamente quería reemplazar WhatsApp Business y en la cual estuve trabajando con unicornios como Fruana, eh, Maestri, bueno, son diferentes, con Rappi, trabajamos con muchas empresas y mi objetivo, o sea, mi trabajo era construir chatbots y construir endpoints para esos chatbots para que los consumieran y llenar una base de datos. Entonces, ¿y qué conocimientos tenía? Pues la universidad me formó en Java, en Python, en JavaScript. Yo vi una lectiva de React, en bases de datos, en habilidades blandas, en metodologías ágiles. Entonces, sí, y pues además en la universidad participé en muchos proyectos de desarrollo backend. Yo me considero un desarrollador full stack, pero me gusta más el backend. Entonces también en pandemia trabajamos por un emprendimiento, les hicimos un e-commerce para que pudieran sobrevivir pues esa etapa difícil para todos. Bien, la siguiente pregunta, fui contestando muchas también de estas, así que si querés Sí. contarnos un poco vos tu experiencia de cómo te sentiste en la entrevista en inglés. Justo hubo varias preguntas relacionadas al inglés. Ok, sí, en la entrevista en inglés, primero tienes dos entrevistas en inglés. Primero es una que te envían para que hagas tú tranquilo con tu computador. Y luego, durante la entrevista técnica, eh, el, el entrevistador, en este caso un arquitecto, te hace preguntas en inglés. O sea, siento que no te ponen el nerviosismo de que estás respondiendo un examen. Insisto, el hecho de que sea charladito ayuda a que como que te relajes y puedas fluir. Y además que al ser técnico, entonces lo que uno maneja, siento que hacen que uno se sienta cómodo y no se sienta como presionado de que sí tienes que responderme esto, sí o sí. Y además, cuando entras a Exacta, te hacen un examen de inglés, o sea, cuando ya definen que vas a hacer las prácticas en Exacta, te hacen un examen de inglés y una vez a la semana tienes clases de inglés para reforzar tu inglés, porque como les decía, en Exacta siempre están como preocupados porque uno siga creciendo como desarrollador y como persona. Buenísimo, bien. Creo que no hay mucho más para agregar de lo que dijiste. Ok. Y esas son todas las preguntas. Así que muchas gracias, Juan, por tu exposición. No, a ti, Lole.